Bien chicos, bienvenidos al segundo bloque. Estamos en formas de expresión literaria y géneros y especies. Un pequeño repaso con cierta profundidad. Empecemos por las formas. Empecemos por el verso y la prosa. Sabemos que el verso es esa construcción, ese tipo de discurso que exige cierto parámetro en el enunciado, es decir, son oraciones con cierta medida, con cierto rigor para la construcción. El verso exige que se construya una imagen a partir de él. Los versos uno por uno van construyendo algo visual que tiene cierta carga sentimental. El poeta nos muestra algo y ese algo que nos muestra necesita un flujo de apasionamiento, un flujo emocional. En estos versos, por ejemplo, acércate a mi corazón, alma sorda y cruel, tigre adorado, monstruo indolente. Aún deseo hundir mis ávidos dedos en la espesa madeja de tu cabellera, y en ese vestido remojado en tu olor, hundir mi rostro afligido, y respirar ahí como una flor marchita el suave aroma de mi amor difunto. Ese poema le pertenece a Charles Baudelaire. Como te has dado cuenta, cada verso empieza a alimentar al anterior para poder generar una imagen, y esa imagen nos tiene que transmitir un sentimiento. La prosa más bien es un discurso ordinario, o un poco más ordinario, más cotidiano, más normal, entre comillas, porque es lineal, es el discurso que todos nosotros utilizamos a diario, solo que en literatura es un poco más sofisticado y un poco más depurado. Acá tenemos un pequeño fragmento eh, del aplastamiento de las gotas de Julio Cortázar. Ahora aparece una gotita en lo alto del marco de la ventana. Se queda temblequeando contra el cielo que la triza en mil brillos apagados. Va creciendo y se tambalea. Ya va a caer y no se cae. Todavía no se cae. Bien, ahí tenemos la prosa. La prosa nos sirve para contar hechos, para narrarnos cosas o para mostrarnos ideas o pensamientos. Acá tenemos representantes en prosa. Tenemos al gran Franz Kafka, al mundialmente conocido Mario Vargas Llosa y quizá al mejor cuentista que tiene Latinoamérica o el habla hispana, Julio Cortázar, uno de los predilectos del profesor de literatura. Arriba vamos a encontrar los representantes del verso, de la poesía, de la lírica. Ahí tenemos al gran Dante Alighieri, siempre citado por la Divina Comedia. Tenemos al inmortal Pablo Neruda y sus sufrientes poemas de amor y desamor. Y a la derecha, para ustedes, quizá un poeta no tan conocido, pero que sí ha marcado mucho en las generaciones anteriores en otros lugares. Ha dejado un legado profundo, el gran Walt Whitman. Y de él vamos a hablar un poco después, e incluso tenemos una pequeña actividad dentro de poco. Ahora sí, vamos a hablar de géneros y especies. Pero antes de hablar de géneros y especies, sería bueno entender algo. Sabemos que hay 4 géneros en la literatura, pero de esos 4 hay 3 que se consideran géneros clásicos. Se llaman géneros clásicos porque pertenecen al clasicismo, es decir, a la época de los griegos. Básicamente porque el gran Aristóteles los clasificó de esa forma. Ustedes ya saben perfectamente que los griegos hacían literatura, pero no la llamaban literatura. En su libro Poética, Aristóteles nos dice que hay 3 líneas de construcción y de composición. La primera, la épica, la segunda, la lírica y la tercera, la dramática. En el género épico, por ejemplo, tenemos 2 especies. Hay que recordar un poco, las epopeyas y los cantares de gesta. Las epopeyas mucho más antiguas que los cantares. Los cantares aparecen en la etapa medieval. Pero ¿qué características comparten ambas? ¿Qué cualidad tienen mutuamente? Que ambas nos cuentan hechos, sucesos o acontecimientos con un carácter conmemorativo. Es decir, nos van a contar grandes guerras y grandes hazañas hechas por increíbles héroes. Pero ¿por qué contar estos acontecimientos o estos sucesos? Porque ellos merecen o quieren ser recordados siempre, marcan un hito en su historia, quieren permanecer en la memoria de la gente que vive ahí y de los ajenos, o sea, los foráneos, y que tengan siempre en mente que ellos han logrado algo que los distingue del resto. En el género lírico, muchachos, ya más bien pasamos a la poesía. Tenemos distintas especies: el madrigal, la elegía, la oda, la sátira, el himno, la canción, el epitalamio. Hay distintas especies, pero recordemos las más importantes. El madrigal es aquella composición poética que exige un flujo sentimental, pasional y amoroso. Si un hombre está muy enamorado, evidentemente tiene que escribir los famosos madrigales. Si, pero en cambio, si ese sentimiento es más bien de dolor, es un sentimiento
funesto, es un sentimiento doloroso. Ese, ese sentimiento hace que tú escribas elegías. Las elegías están hechas porque o alguien murió o alguien se alejó de ti, y eso te provoca ese tipo de sentimientos lastimeros. Las odas son composiciones poéticas de alabanza, de admiración, son composiciones exclamativas. Tú que adoras mucho el cielo puedes escribir una oda al cielo, o si adoras las olas del mar puedes escribir oda a las olas del mar. Las églogas son composiciones concentradas en aspectos campestres, bucólicos se le dice, pero no cualquier aspecto. Se concentra básicamente en los amoríos de los pastores, en los romances entre estos jóvenes del campo. Esas son las églogas. Abajo tenemos la sátira, y la sátira me sirve para ridiculizar, burlarme de una persona o de algo. Después tenemos los himnos, que son más bien composiciones sacras muy elevadas, o pueden ser solemnes siempre que se trate de una nación o un país. Y finalmente tenemos la canción, que es una composición poética melancólica y nostálgica, siempre acompañada de melodía. En imágenes ustedes ven a Gabriela Mistral, teníamos al gran Octavio Paz, y ahí ustedes están viendo a Blanca Varela, una poeta, una notable poeta peruana, de quien no se habla demasiado, pero vamos a revisar en las próximas clases. Muy bien, ahora sí, vayamos al género dramático y el último género de los géneros clásicos. Género dramático teatral. Tenemos comedia, tragedia, drama, tragicomedia, zarzuela, sainete, entremés, auto sacramental. La comedia, para recordar, es aquella composición teatral, dramática, que nos muestra una serie de hechos que conllevan a un final halagüeño y prometedor, donde el personaje y el protagonista va a terminar bien, muy bien, va a terminar con una buena aventura. La tragedia, en cambio, no, nos lleva por caminos y por vericuetos bastante oscuros, y entonces el personaje y el protagonista o sale muy maltrecho o de plano muere. En el drama hay cierto asomo de comedia y de tragedia, tiene algo de los dos, es como un pequeño columpio. Tiene momentos felices, tiene momentos tristes, tiene momentos divertidos y jocosos, tiene momentos fúnebres, sí, pero al final nos deja cierta incertidumbre. ¿Qué va a ser del protagonista y del personaje principal? ¿A dónde va? ¿Cómo terminará? Eso no se resuelve, es un drama. La tragicomedia más en sí exige algo de comedia y algo de tragedia. Momentos afortunados, momentos funestos, trágicos. Momentos que te hacen divertidos, se te hacen divertidos y jocosos y bastante chistosos, y momentos que son bastante dolorosos y crueles. Eso te exige la tragicomedia. Luego tenemos el sainete y el entremés. Los dos se parecen porque son pequeñas actuaciones breves, pero bastante entretenidas. Son como los sketches que ustedes presentan en las actuaciones. Luego tenemos el auto sacramental, que es una composición teatral, pero basada en escenarios y con personajes bíblicos. Ahí vamos a encontrar a los santos, vamos a encontrar al Mesías, a los patriarcas de las primeras familias, etc. Bien, nos falta todavía la zarzuela y la ópera, que son composiciones dramáticas cantadas. En imágenes tenemos acá la manifestación del teatro. Ese es el poder histriónico. Cuando un dramaturgo tiene verdadero talento, lo que hace el actor es manifestar toda esa virtud del escritor en el teatro. Ahora pasemos al último género, el narrativo. Y acá una aclaración. Cuando aparece el género narrativo es que recién aparece la prosa. ¿Qué te estoy diciendo? Que antiguamente en los géneros clásicos no se escribía en prosa, se escribía en verso. ¿Cuándo aparece la prosa? Con la aparición de la novela, que tú ves ahí en pantalla. La novela es una historia larga, prolongada, con muchos personajes, escenarios diferentes, situaciones diversas, y que tiene muchos temas. Puede que la novela hable de un tema principal, por ejemplo puede ser una novela de amor, pero no por eso va a dejar de hablar de la discriminación, del racismo, del sexo, etc. El cuento más bien es una historia bastante breve, con pocos personajes y las situaciones son bastante concretas, pero tiene una cualidad: el cuento tiene que sorprendernos al final, su desenlace tiene que romper la lógica del lector. La fábula, ustedes ya saben, es una pequeña historia, es un relato con la presencia de elementos o de personajes zoológicos, vamos a ponerle así, y estos representan la actitud y la moral de los hombres. Al final nos van a dejar una moraleja que de alguna forma nos enseña algo. Luego tenemos la crónica, que es una narración en tiempo real. Se narra con el parámetro del tiempo, de los días y las horas,
Y la parábola, que es una pequeña historia, es un pequeño relato, pero con un fin correctivo. Corrige algo, nos enseña algo, nos educa. Por eso es que Jesús corregía el mal comportamiento de muchos hombres a través de las parábolas. Muy bien, solamente para aclarar, el género épico y el género narrativo se les llama géneros objetivos porque nos muestran hechos, nos muestran cosas, como si fueran una lente de una cámara. En cambio, el género lírico se le llama género subjetivo porque lo que hace es interiorizarnos en la intimidad del poeta. ¿Qué siente ese hombre? ¿Qué tipo de pasiones le abordan ahí dentro, ¿no? Ese es el género subjetivo por excelencia. Bien, no olviden, el verso, la expresión del verso estaba metida en los géneros clásicos, épico, lírico y dramático. En la antigua Grecia, en la antigüedad, se hacía en verso. O sea, te contaban historias, pero en verso. Cuando apareció la prosa, con la aparición de la novela, en el siglo XVI. Bien chicos, fue todo de mi parte. Gracias por haberme acompañado en esta pequeña clase. Ahora pasamos al cuestionario. Nos vemos.